Bienvenidos hermanos a nuestra transmisión de día martes 25 de agosto. Estamos concluyendo con este mes y podemos darle a Dios la gloria por su fidelidad, por su misericordia, por su gracia manifestada en nuestra vida. El tema de hoy, la transformación del discípulo. Vamos a enfocarnos un poco en nuestra vida. Recuerdo que hubo una serie que estuve compartiendo en los últimos meses cuando estábamos todavía congregándonos, que hablaba acerca de las virtudes que teníamos que desarrollar y yo utilizaba esta frase: tiene que ser un cambio intencional, no va a suceder automáticamente. Ahora vamos a enfocarnos de una manera general con este tema y vamos a tratar de asimilar en nuestra mente y en nuestro corazón que la voluntad de Dios, el propósito de Dios es cambiar la vida de las personas. Así que este es el tema de hoy, la transformación del discípulo. Y pues vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su gracia manifestada en nuestra vida y a bendecir su nombre porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros hasta este momento. Padre, gracias por la vida. Gracias por este día, por tu ayuda, tu paciencia, tu fidelidad. Gracias por mostrar tu misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Padre, vivimos confiados en que nuestra vida está en tus manos y te damos las gracias por haberte revelado, por habernos alcanzado y por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, ser alimentados espiritualmente, ser orientados, instruidos en nuestra vida. Gracias, Señor, que nos permites conocer tu voluntad, lo que tú has provisto, lo que tú deseas, lo que tú has hecho. Padre, gracias, gracias, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Muy bien. El tema, la transformación del discípulo, y vamos a utilizar como un texto fundamental, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta escritura es sumamente interesante cuando podemos comprender que en realidad hay una transformación en la cual Dios está interesado y Él mismo es el que obra en nosotros para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es importante entender que no se trata únicamente de tener la imagen de Cristo externamente, la imagen de gloria. Romanos capítulo 8 dice que hemos sido predestinados para tener la imagen del Hijo. Pero no se trata únicamente de poder tener esa imagen en nosotros, esa imagen externa de gloria, sino que también Dios está interesado en algo sumamente importante y es el desarrollo de nuestro carácter, el desarrollo de las virtudes, el desarrollo de esas cualidades espirituales, como dijo el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde. Hay una transformación en nuestra vida que es sumamente importante y muy descuidada. Generalmente no estamos enfocados en vivir el día a día, en ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual en el sentido del cambio, sino que nos limitamos muchas veces a acumular conocimiento. Y eso no está mal, pero no está correcto en el sentido de que la transformación de la persona tiene que incluir conductas, tiene que incluir las virtudes, el anular nuestra carnalidad, el vestirnos del nuevo hombre. Y es que aún en lo natural, el cambio de la manera de vivir de las personas es causa de admiración, sobre todo cuando es para bien. Y ese cambio es permanente. La gente se admira cuando una persona que era alcohólica deja de beber, cuando algún vecino que se sabía que era ladrón deja de robar y cambia sus actividades. O cuando una persona inmoral, escandalosa, se hace religiosa.
Eso es algo que la gente, hablando en el término general del mundo, admira, los cambios en la vida de las personas. Ahora, cuando hablamos del ámbito espiritual, y únicamente por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Está escrito en la palabra de que el, el leopardo no puede quitarse sus manchas. Entonces, solamente por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ser cambiados de una manera radical, de una manera permanente. Y es que Dios está interesado en la transformación del ser humano. Es una de las obras en las que Dios está involucrado. Dios no está interesado, mis hermanos, en meter a un montón de pecadores a su gloria, al reino. No, por eso la Biblia nos habla de nuevo nacimiento, nueva criatura, nuevo hombre, nueva vida. Todo es nuevo en Dios. Aún la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Así que Dios está interesado en la transformación nuestra. Y una vez más yo quiero recordarle la importancia de que nosotros pongamos nuestra diligencia en esto, como dice el apóstol Pedro, que tenemos que poner diligencia en nuestro crecimiento espiritual, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio. Y ahí vamos en un desarrollo espiritual. Así que al enfocarnos en esta ocasión en la transformación del discípulo, yo quiero poner en su mente y en su corazón estas ideas. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo y el Evangelio nos es presentado, y en la medida que vamos entendiendo la revelación de Dios, la voluntad de Dios, la provisión de Dios, las promesas, la obra de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta que realmente Dios está transformando, Dios ha transformado la vida de las personas. Y entonces podemos de una manera general hablar de que el cobarde, el que era una persona tímida, insegura, ahora por el espíritu de poder es cambiado a ser una persona segura, con carácter. El ignorante es hecho sabio, porque ahora con la revelación de la palabra de Dios, con la sabiduría, es cambiado. El inmundo es posicionado como un santo, como una persona que anhela caminar en esa limpieza, en el temor de Dios. El esclavo es hecho verdaderamente libre por el poder del Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo. El que estaba condenado a muerte ha pasado de muerte a vida. El que nació en maldición, la maldición le es quitada y ahora la bendición está disponible para él. El débil es cambiado en una persona que tiene poder. Entonces, todas estas citas que acabo de mencionar tienen un respaldo en la palabra. Tienen un trasfondo espiritual de la obra de Dios en la vida del hombre. Y podría seguir agregando más ideas como por ejemplo, los cansados reciben reposo, los enlutados reciben consuelo, los oprimidos son llenos de gozo, los pobres y los miserables son saciados, los abandonados son adoptados, los insensatos son cambiados en personas temerosas, los necios son hechos sabios con la palabra de Dios. Así que nos enfocamos en que realmente Dios está obrando definitivamente en la transformación de los seres humanos. Dios está trabajando de manera que aquellas criaturas que eran enemigas, ignorantes, pecadores, que estaban bajo maldición, ahora son hechos hijos suyos, herederos. Somos llamados a caminar en el temor de Dios, en la justicia de Dios, en la verdad. Y hay instrucciones bien específicas en la palabra, como por ejemplo, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje para poder tener que compartir con otros. Instrucciones bien claras, que nos hablan de un cambio, que nos hablan de un carácter, que nos hablan de una transformación en nuestra vida. Y como ejemplo de esto podemos tomar a Pedro y a Juan, por ocupar algunos personajes bíblicos. Según el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, después de que se dio la sanidad del cojo allá en la puerta de la hermosa, los apóstoles, o particularmente Pedro, tuvo la oportunidad de predicar. Y dice en el verso 13, que cuando los fariseos, los gobernantes, los líderes de Israel vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire qué interesante declaración. Ellos veían el denuedo.
ellos veían que Pedro y Juan estaban actuando de una manera valiente, de una manera confiada, de una manera muy firme, muy segura, muy atrevida. Pero ellos sabían algo, que ellos eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos sabían que Pedro y Juan no eran personas que habían sido instruidas, no eran personas que habían estudiado, que habían sido de alguna manera cambiadas en su condición, sino que eran personas comunes y corrientes. Y entonces ellos se maravillaban al considerar que estas personas habían sido cambiadas probablemente, seguramente, por una sola razón. Ellos habían estado con Jesucristo. Esto es lo que Dios hace. Cambia la vida de las personas, transforma la vida de las personas. Y vamos a detenernos un poco más en esto, pero quiero poner otro ejemplo. Pablo y Silas. Hechos, capítulo 17, verso 6. Cuando andaban buscando a Pablo por causa de la predicación que él estaba realizando, dice que no los encontraron. Y entonces trajeron a Jasón, se fueron a meter a la casa y lo capturaron. Y se llevaron a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren la declaración. Estos que trastornan el mundo entero. Dios había convertido al apóstol Pablo en una persona peligrosa para el diablo, peligrosa para el sistema religioso, peligrosa para el gobierno romano. Entonces se hace referencia a ellos como los que trastornan al mundo. Buscando esta palabra, yo encontraba que el apóstol Pablo posteriormente en algunas de sus cartas habla de los que trastornan la fe de algunos. Y entonces yo encuentro, el mundo se puede dividir entre dos grupos de personas: los que trastornan y los trastornados. Los que influencian a otros y los que son influenciados. Así que nosotros tenemos que saber en qué punto estamos. Estamos afectando al mundo, así como la sal, siendo la sal de la tierra, o el mundo está afectándonos. De alguna manera podemos ver en el conflicto espiritual en el que se vive que ciertamente la iglesia ha afectado al mundo. Comunidades cambiadas, personas cambiadas. Pero también podemos ver que el mundo ha trastornado la iglesia. Mundanalidad, carnalidad, sensualidad dentro de la iglesia. Entonces, entendiendo esto, establezcamos o concluyamos esto. Dios tiene un propósito divino al obrar en nuestra vida, al darnos su Espíritu Santo, al revelarnos su voluntad, al entregar a Jesucristo por nosotros. Dios tiene un propósito y ese propósito es el desarrollo de nuestro carácter. Yo creo que ninguno de nosotros como cristianos, sobre la base de 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es, debería de continuar diciendo: es que yo siempre he sido tímido, es que yo siempre he sido miedoso, es que yo me siento inseguro, es que yo siempre he tenido temor de esto o de lo otro, o yo siempre he sido iracundo, o yo siempre he sido explosivo, o yo siempre he sido desconfiado. No, si estamos en Cristo y somos una nueva criatura, nuestra vida tiene que haber sido afectada. Porque la Biblia dice claramente: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces es muy importante que nosotros nos mentalicemos lo que antes éramos, lo que ahora somos. Andy Painter, uno de los hermanos que viene con el pastor Joey a visitarnos en las misiones, ponía un pequeño mensajito en la red de Facebook el día de hoy y él decía: yo soy lo que el yo soy dice que yo soy. Y realmente es una declaración muy interesante porque todo creyente debe de llegar a la conclusión de que nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que el mundo dice que somos, no lo que el diablo dice que somos, sino lo que Dios dice que somos. Y para Dios somos más que vencedores, para Dios somos sus hijos, para Dios nosotros somos coherederos juntamente con Cristo.
Dios ha determinado lo que nosotros somos y nosotros tenemos que caminar sobre esa verdad, tenemos que caminar en obediencia, en fe, en la palabra de Dios y trabajar en el desarrollo de nuestro carácter. En el libro de Gálatas o carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga esto, Pablo está hablando de que Cristo sea formado en nosotros. Yo quiero sobre todo remover de su mente esta idea parcial de que el cambio en la vida del creyente consiste en que cuando resucitemos, resucitaremos con cuerpo glorificado. O que si el Señor viene para levantar la iglesia, seremos transformados en la misma imagen del Señor Jesucristo. Porque eso es parte de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero entendamos lo siguiente: Dios ya nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en el Espíritu. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 12 que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema de valores, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto nos habla del alma, esto nos habla del carácter, nos habla de nuestra conducta. Y finalmente, Dios va a transformar, va a glorificar nuestro cuerpo. Entonces no tenemos que ser muy simples o superficiales pensando en que la transformación de nuestra vida debe de estar enfocada en que Dios nos va a dar un cuerpo de gloria semejante a la gloria del Señor Jesucristo. Sin no entender lo que Pablo está diciendo aquí, Gálatas 4:19, que Cristo se ha formado en nosotros. Pablo está diciendo: yo quiero que Cristo se desarrolle, que Cristo crezca. Es lo mismo que Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y yo creo que por la falta de enfoque, nosotros no nos ocupamos cada día en pensar, en hacer morir nuestra carnalidad y en desarrollar las virtudes, en caminar por medio del poder del Espíritu Santo en todo aquello que se nos instruye que tenemos que hacer. La Biblia nos habla de andar en vida nueva. La Biblia nos habla de que tenemos que andar en obras nuevas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La Biblia nos habla de un cambio en la conducta del creyente. O sea, el discípulo es un seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo es alguien que está siendo cambiado, está siendo moldeado. No es alguien que está aprendiendo Biblia, porque lo que aprendemos lo olvidamos. Lo que nosotros memorizamos, luego nos damos cuenta que de repente sabíamos dónde estaban los textos, pero no sé si es Jeremías, no sé si es Isaías, y nos quedamos en el camino. Pero el desarrollo de nuestro carácter o las virtudes es algo intencional, es algo que debe de ser hecho a propósito. El refrenar nuestra lengua, el tomar y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, el no ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien, el mal. Tantas instrucciones directas y claras que están en la palabra, que tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Pero no prestamos atención a esto, porque generalmente queremos enfocarnos en solucionar nuestros problemas, queremos enfocarnos en la victoria, queremos enfocarnos en nuestras necesidades, o nos enfocamos de una manera muy espiritual en el conocimiento o en las revelaciones de la palabra de Dios. Y eso está bien, porque hay un conocimiento que solo a través de la Biblia podemos alcanzar. La sabiduría de lo alto es importante, pero también el apóstol escribió que si alguien es sabio, tiene que mostrar con su conducta su sabiduría. O sea, es algo práctico, no es simplemente la acumulación de conocimiento a nivel mental, a nivel intelectual. Así que podemos encontrar aquí en la palabra de Dios a estos personajes, Pablo y Silas, que ellos fueron tildados de ser personas que trastornaban al mundo entero y ellos eran peligrosos para la sociedad en la cual se vivía. Ahora, yo quiero detenerme realmente, porque este es el enfoque principal, en el cambio que el apóstol Pedro tuvo.
Porque resulta que el apóstol Pedro viene a ser un personaje que muestra esa obra de Dios por su Espíritu Santo en alguien que era, como ya dijimos al leer el texto, una persona del vulgo, una persona sin letras. Y quiero detenerme en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 8, y mostrarle algunos detalles sumamente interesantes para que podamos asimilar dónde nosotros tenemos que enfocarnos. Hechos capítulo 4, verso 8, dice así: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, observe a quienes estaba dirigiendo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, que sea notorio. Él dijo que quede claro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia de ustedes sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo me imagino a Pedro, hermano, predicando este mensaje, hablando con convicción, hablando con seguridad. Interesante que el mensaje de Pedro es Cristo. Cristo, el que había sido crucificado, pero que había resucitado y que como prueba de que Él está vivo, Él había obrado esa sanidad en este hombre que había sido cojo. Y Él menciona, Él predica que Jesús es la piedra reprobada, que Jesús es la cabeza del ángulo, que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. Interesante el mensaje del apóstol Pedro. Interesante, concreto, conciso, como dijera también el apóstol Pablo, que él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Tenemos que predicar la salvación en el nombre de Jesús, el perdón de pecados en el nombre de Jesús, que el reino se ha acercado. Ese debe de ser nuestro mensaje. No contender sobre diferentes opiniones religiosas, sino predicar a Cristo como Señor, predicar a Cristo como Salvador. Ahora, es interesante que nosotros podamos observar la condición personal del apóstol Pedro. Mire, yo puedo extraer de esta escritura que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Porque estaba lleno del Espíritu Santo, fue que él pudo hablar de una manera directa a los gobernantes, a los ancianos. O sea que él estaba ahora hablando con seguridad, con denuedo a las autoridades militares y a las autoridades religiosas. Él está ahora predicando al Señor como único Salvador. El mismo Pedro, que negó al Señor por el temor cuando fue señalado de ser su discípulo, cuando una criada lo reconoció y en 2 ocasiones le dijo: es que este hombre es un seguidor de él, es que yo te conozco, estabas con ellos. Y luego la gente del pueblo lo reconocieron y dijeron: sí, es que tú sos un Galileo, tú estabas con él. Ante esa acusación que una criada hizo, Pedro tuvo temor. Y dice la palabra en Marcos capítulo 14, verso 70, que él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos y tú sos un Galileo. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Esta es la tercera vez que él lo negó. Y dijo: no conozco a este hombre de quien hablan. Así que el mismo Pedro que negó al Señor, ahora está predicando al Señor como único Salvador. El mismo Pedro que tuvo miedo de una criada, ahora está hablando con autoridad, con libertad, con seguridad, con convicción
a las autoridades militares y a las autoridades religiosas. ¿Qué cambio más dramático el que Pedro experimentó? Pero la clave está ahí en el verso 8. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Es Dios por su Espíritu que nos cambia. Es Dios por su Espíritu que nos capacita para perdonar, para amar, para servir. Es Dios que quita de nosotros el temor y nos convierte en personas seguras. Es Dios que quita de nosotros el luto y nos da el consuelo, nos da esperanza. Es Dios quien quita de nuestra boca el no puedo, por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios que obra un cambio en nuestro interior, pero que tiene ahora que manifestarse exteriormente a través de la renovación de nuestra mente y por causa de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora observamos también de la misma escritura que el apóstol Pablo tenía de nuevo, él tenía esa seguridad, tenía ese valor, tenía esa confianza. Según Hechos 4:13 ya leímos que vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Y esa palabra denuedo se traduce valor. De manera que los cobardes son cambiados en valientes por el poder del Espíritu Santo. Usted no debe de hablar más acerca de inseguridad, de temores. Usted ya no tiene que hablar de timidez. Si usted es una nueva criatura, usted ha sido cambiado. Si usted vivía como una persona herida, lastimada, ahora usted es una nueva criatura, usted ha sido sanado. Usted ha podido experimentar que Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. Y ahí es donde tenemos que dejar de ser tan superficiales en cuanto al conocimiento bíblico y enfocarnos en que Dios está obrando en nuestra vida por su Espíritu para cambiar nuestra condición de vida. Por eso es que la palabra dice, diga el débil fuerte soy, porque hay un cambio en la vida del ser humano. Entonces, cuando nos enfocamos en la iglesia, pensemos de esta manera: ¿cómo debería ser la vida nuestra como creyentes? Deberíamos de ser personas que caminan con la paz de Dios, personas que tienen el gozo de la salvación, personas seguras, confiadas, que no tienen temor, personas que caminan en el temor de Dios, santificándose, limpiándose, personas que caminan en humildad para poder servir a otros, queriendo ser canales de bendición para otros. O sea, una vida totalmente cambiada de lo que encontramos en el mundo. El egoísmo, la maldad, la codicia, la injusticia, el robo. No basta únicamente con pensar, es que yo he dejado de fumar, yo dejé de beber. No, hay una transformación radical en nuestro carácter y es únicamente por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que puede hacer que nosotros hagamos morir lo terrenal y que nosotros podamos desarrollar ese carácter en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Así que tenemos que enfocarnos intencionalmente. Yo quiero usar esa palabra una vez más. Tenemos que enfocarnos intencionalmente en cambiar nuestra vida. Mire, vemos aquí en la Escritura que el apóstol Pedro tenía tal denuedo que él incluso cuando los líderes religiosos los llamaron para intimarles, para ordenarles que ya no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquel mismo hombre que ante el señalamiento de una criada se sintió atemorizado y que escapó del ambiente en el cual el Señor Jesucristo estaba siendo humillado y maltratado, ahora está parado delante de las autoridades militares y las autoridades religiosas, y cuando les están ordenando que ya no prediquen, ya no hablen, ya no enseñen el nombre de Jesús, ellos responden: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Ahora está retando a las autoridades militares y religiosas. Y es que solamente Dios puede cambiar el carácter.
Así como con Sansón, que era un hombre normal, pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él, se convertía en una persona con una fuerza física sobrenatural. Así como la Escritura menciona que el Espíritu Santo venía sobre él y él era cambiado. Así el Espíritu Santo viene y cambia nuestra vida. Pero nosotros tenemos que caminar en fe ante la palabra y caminar en fe sobre esa realidad de que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y tenemos que caminar sobre esa realidad para que nuestra vida sea cambiada. Mire, mientras el mundo se desborona y no tiene esperanza, nosotros tenemos que estar confiados, seguros, porque Dios es nuestro ayudador. Mientras el mundo se deshace, se derrumba por el luto, el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza, nuestra vida ha sido cambiada. Mientras la gente se hunde en la desesperación, nosotros debemos de recordar que nuestro socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Somos llamados a vivir en una vida diferente y se nos es dado el Espíritu Santo para que caminemos en fe, en justicia, en victoria, en santidad, para que caminemos en el poder del Espíritu de Dios. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere obrar de tal manera en nuestra vida que nosotros seamos esos que trastornan al mundo, que nosotros seamos la sal de la tierra. Ahora, aquí es donde hay una gran falla, desgraciadamente. Yo he predicado con anterioridad que desgraciadamente dentro del círculo evangélico, que es muy amplio y que abarca una diversidad de denominaciones y pequeños grupos, se da esa realidad de que muchos lo que han aprendido es a vivir en religión. Y simplemente hay un estilo de vida religioso de reunirse cada cierto tiempo, a cierta hora, en cierto lugar, cantando sin entendimiento, orando sin entendimiento y muchas veces hasta oyendo también una exposición de la palabra que no tiene ningún sentido. Pero la gente se siente satisfecha porque tienen un estilo de vida en cierta forma moralmente buena, son diferentes del mundo, pero han caído en una religiosidad que muchas veces no permite realmente que haya una gran diferencia en cuanto a cometer injusticias, con respecto a la maldad del corazón, con respecto a caminar en la integridad, en la honestidad o en misericordia. Hay dureza en el corazón de muchos creyentes, hay maldad en el corazón de muchos creyentes, hay injusticia, entonces todo se resume a una vida religiosa. Dios no está interesado ni en meter a un montón de pecadores en el reino, ni tampoco en llenar el reino con personas que simplemente porque tienen una cobertura religiosa pueden pasar o ingresar al reino. Pues en la parábola se nos habla de la parábola de las bodas, y aquel que no está vestido de boda es echado a las tinieblas de afuera. Y esto nos habla de la vida, las vestiduras nos hablan del estilo de vida. Las vestiduras nos hablan acerca de las obras, lo visible, lo externo. ¿Cómo estamos siendo vistos nosotros por el mundo? Estamos siendo vistos por el mundo como personas diligentes, trabajadoras, esforzadas, como personas serviciales, generosas, buenos vecinos. Estamos siendo vistos por nuestra familia como personas que tienen gozo, que tienen paz, que tienen esperanza. O estamos hablando el mismo vocabulario que ellos. Estamos teniendo temor de lo mismo que ellos tienen temor. Estamos viviendo de la misma manera que ellos viven. Tiene que haber una gran diferencia. Tiene que haber una diferencia y esa diferencia es obrada específicamente por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y es que tenemos que entender lo siguiente. Los verdaderos discípulos de Cristo van a asombrar al mundo por su manera de ser. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo es una persona que ha sido cambiada
y está siendo cambiada, está siendo transformada. Detengámonos un poquito en el pasaje de Hechos capítulo 4, verso 13. Dice la palabra aquí, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es interesante esta declaración porque hombres sin letras significa que ellos no tenían ningún estudio, ninguna preparación. Y viviendo en un ambiente donde los filósofos griegos sobresalieron en la influencia sobre la sociedad, el ser hombre sin letras era colocar a alguien en el estrato social más bajo. Y se pone énfasis en la declaración cuando dice, y del vulgo. Esa palabra vulgo era una manera de referirse a la persona común. Pero incluso se llegó a utilizar como una referencia a la gente de la clase más baja. Así que entienda que estos líderes religiosos preparados, llenos de conocimiento espiritual, los gobernantes que tenían la autoridad, el dominio sobre la sociedad, están maravillados. ¿Por qué? Porque estos hombres sin estudio ni preparación, que eran personas comunes que pertenecían a la clase más baja, están actuando como si fueran personas preparadas, están actuando con una autoridad, con una seguridad que fue obrada por el Espíritu Santo. Y así es como debe de ser su vida, hermano, hermana. No importa cuál sea su condición económica, edad, su condición académica. Es Dios quien cambia la vida del ser humano por su Espíritu Santo. Dios nos cambia de adentro y ahora nosotros tenemos que mostrar ese cambio hacia afuera. La palabra de Dios hace entonces esa declaración, registra esa declaración de esta gente. Ahora, esto de que eran personas del vulgo está en contraposición al hecho de que el magistrado, una persona en autoridad, se colocaba en lo alto y los del vulgo, allá los de la clase baja que eran dominados. Los militares, los que tenían el conocimiento de estrategias militares, tenían autoridad, ordenaban a este, venía, anda, hace esto, vamos, va para la guerra. Eran puestos en contraposición de la clase alta y el vulgo, allá abajo. Los poetas eran personas ilustradas que se consideraban ser parte de la clase elevada. Los filósofos. Así que es en contraposición a esto que ellos dijeron esto. Hombre, si estos no son nada, si estos son gente común y corriente, ¿y cómo es que están hablando con ese denuedo? Es como cuando se maravillaron del Señor Jesucristo y dijeron, ¿y que no es este el hijo del carpintero? Pues? Y que sus hermanos no son fulano y sutano y este otro. ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? La respuesta del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cambia la vida de las personas. Es el Espíritu de Dios, la revelación que Él nos da de su palabra, su poder dentro de nosotros, el que hace que una persona que es despreciada, insignificante, miserable, hecha a pedazos por el mundo, sea constituida como un hijo de Dios, como una persona con mentalidad de vencedor. Lo convierte, lo transforma, lo cambia en un guerrero y deja de pensar simplemente en que se haga la voluntad de Dios, sino que camina con autoridad, camina con conocimiento de la palabra. Agreguemos el siguiente elemento. Dice Hechos 4:13, que ellos sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, y por eso se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa frase, se maravillaban, significa que ellos se admiraban, ellos estaban asombrados. Y aquí es donde está el detalle. ¿Se admira la gente de su vida? ¿Está la gente asombrada de cómo usted vive? ¿O para la gente usted no representa nada diferente de lo que ellos son? ¿Está la gente admirada de sus convicciones cuando platican con usted, cuando ven su conducta, su carácter? ¿Están ellos siendo afectados y considerando que hay una diferencia entre ellos y usted?
La palabra maravillarse significa admirarse. Ellos estaban admirados de cómo se estaban comportando. Y la siguiente parte, les reconocían que habían estado con Jesús. A mí me parece muy interesante esa declaración porque entonces podemos desprender esta verdad. Cuando hemos estado con Jesús, se va a notar en nuestra vida. Es como cuando Moisés subió al monte y estuvo allá 40 días y 40 noches y cuando él bajó con el rostro resplandeciente. Él había estado tanto tiempo expuesto ante la gloria de Dios que él bajó con la gloria de Dios en su rostro. Así que, de una manera similar esta frase, les reconocían que habían estado con Jesús. Esto están diciendo, es que Jesús les cambió la vida. Jesús fue el que los trastornó a ellos y ahora vienen a trastornar al mundo. Jesús es el que cambió sus vidas, les dio esperanza, les dio denuedo, les dio esa seguridad, ese valor, ese atrevimiento. Es Jesús el que los cambió. Entonces ellos estaban maravillados, reconociendo que el Señor Jesucristo había afectado sus vidas, los había influenciado de una manera tremenda. Así que podemos observar que ellos están ahora siendo reconocidos como personas que habían sido cambiadas por el poder de Dios. Y entonces nosotros tenemos que concluir o entender esto, hermano. Los verdaderos discípulos son personas que están siendo transformadas. Somos personas que estamos siendo cambiadas y eso no es algo automático. No es porque usted tenga 10 años de ser creyente, tenga 20 años, tenga 30 años. En la iglesia tenemos personas mayores, tenemos personas que han perseverado por años en el Evangelio y no son maduros en su forma de pensar. Y tenemos personas que no son tan mayores ni de edad ni en cuanto a su tiempo de perseverar en el Evangelio y revelan una madurez en su forma de pensar. Entonces, esto no tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con diligencia, tiene que ver con el ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, como el apóstol Pablo les dice a los creyentes hebreos, que debiendo ser ya maestros, todavía tiene que estarles dando leche, porque no son capaces de recibir alimento sólido. Entonces sí hay un proceso de crecimiento, hay una transformación. Y yo quiero esta noche que usted se enfoque en que esa transformación debe de ser una prioridad en nuestra vida para que le demos la gloria a Dios, para que Dios pueda gloriarse de nosotros. Consideremos esta historia del libro de Job cuando es Dios mismo quien de alguna manera provoca a celos al diablo cuando le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Dios está gloriándose, Dios está jactándose de Job. Posteriormente también podemos poner como ejemplo a David, el hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de su pecado, a pesar de su carnalidad, él actuó de acuerdo a los principios espirituales del arrepentimiento, la humillación, la confesión, el temor de Dios. Y Dios dice que es el hombre conforme a su corazón. La Biblia dice con respecto a Abraham, que él es el llamado el amigo de Dios. Y Abraham tuvo sus fallas en cuanto a su conducta. Pero son personajes que, reconociendo sus debilidades y sus fallas, perseveraron y permanecieron en esa comunión, en esa dependencia, en esa búsqueda. Y por eso yo quiero enfocarlo en esta noche. ¿Cuál es el tema? La transformación del discípulo. ¿Cuál es el texto base que hemos utilizado para poder enfocarnos en esto? Segunda de Corintios 3:18. Yo quiero compartirle una versión que es más clara. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, en nuestra versión Reina Valera, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Oiga, que dice que estamos siendo transformados, Dios lo está haciendo. En la misma imagen, ¿cuál imagen? La imagen de Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Aclaremos esta idea porque realmente es sumamente importante el hacerlo. Según la versión
Dios habla hoy, la forma en que podemos entender esto es, el apóstol Pablo está hablando acerca de que los israelitas tienen como un velo que les impide reconocer a Jesucristo. Y Pablo está hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento y de la conversión para que ese velo les sea quitado. Y ya no vivan bajo la ley, sino que ahora vivan bajo el evangelio de Jesucristo. Ya no vivan por obras de la ley, sino que ahora vivan por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero Pablo está abordando el principio espiritual fundamental de que es cuando alguien se vuelve al Señor, que se arrepiente, que el velo se le quita. De una manera práctica esto es lo que sucede. Cuando una persona acostumbrada a la idolatría, a venerar santos, a pedirles a los santos, a invocar a la Virgen, decide volverse a Cristo, entonces el velo se le quita y se da cuenta que lo que estaba haciendo era incorrecto. No era la voluntad de Dios. Entonces Pablo está ocupando esa idea de que para los judíos va a suceder lo mismo. Si un judío, conocedor de la ley, que esté esperando al Mesías, decide volverse y reconocer que Jesús es el Mesías, en ese momento el velo se le va a quitar. Ahora, interesante cómo la versión Dios habla hoy nos traduce este texto y enfoquémoslo en la transformación. La versión Dios habla hoy dice así: pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Eso es lo que ha pasado con nosotros, hermano. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga esto. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo, bendito sea Dios que ya no tenemos el velo de la religión, el velo de las tradiciones, el velo de las tinieblas que el diablo ha puesto para confundir al mundo, el velo de ese pensamiento de las buenas obras y de la justicia propia. Ya nosotros ya no tenemos velo, entonces por eso el verso 18 dice, por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Oiga esto, la gloria de Dios tiene que reflejarse en nosotros, así como Moisés bajó con la gloria de Dios en su rostro, nosotros somos como un espejo. Ahora, en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo del Señor Jesucristo, los espejos no eran de vidrio como los que nosotros tenemos ahora, sino que eran de metal. Así como que usted pudiera verse en una placa metálica de acero inoxidable o hierro que está como pulido. Ellos ocupaban metales para poder ocuparlos como espejos. Ahora, entonces aquí el apóstol está diciendo, nosotros ya no tenemos ese velo que nos cubría la cara y somos como un espejo. Esto usted debe recibirlo en su corazón. Usted es como un espejo que debe de reflejar la gloria de Dios. Se está reflejando la gloria de Dios en usted. ¿Recuerda lo que se dijo acerca de Esteban? Que cuando vieron su rostro, ellos se quedaron sorprendidos al ver la faz de Esteban, al ver la cara como de un ángel. Él estaba reflejando la gloria de Dios y lo estaban apedreando. Entonces aquí la palabra dice que somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este texto aclara el sentido de que Dios está obrando la transformación en nuestra vida, pero nosotros tenemos que tomar esa posición responsable de que somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Somos nosotros los que vamos siendo transformados a través de la obediencia a la palabra, a través de la fe en la palabra, pero en realidad es Dios por su Espíritu transformándonos. Dios por su Espíritu dándonos el poder de vivir en santidad en medio de un mundo lleno de corrupción. Dios por su Espíritu ayudándonos a vivir por fe, mirando las cosas que no se ven. Dios por su Espíritu dándonos el valor, la valentía, el denuedo para permanecer, la esperanza, la paz, el gozo. Dios transformando al ser humano, teniendo cada vez más del Señor, como lo dijo Juan el Bautista. Es necesario
que yo crezca, que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que hermanos, al considerar el tema de esta ocasión, que es la transformación del discípulo, nosotros tenemos que tomar una actitud eh, de responsabilidad, de compromiso, entendiendo esta idea. Esa palabra discípulo, que literalmente significa un seguidor, era alguien que tenía un maestro. Y ese maestro le enseñaba el oficio o le enseñaba cómo desarrollarse en cierta área. Entonces el discípulo se convertía en un imitador, en un seguidor. Y por eso Jesús decía, bástele al discípulo ser como su maestro. El cristianismo tiene que ver con ser seguidores de Cristo, con ser imitadores de Cristo. Y la meta es que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es algo intencional. Eso es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar por medio del conocimiento de la palabra, obediencia a la palabra, fe en la palabra y por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que mis hermanos, al hablar acerca de la transformación del discípulo, piense en su transformación. Piense en la importancia de que el mundo pueda ver reflejada la gloria de Dios en su vida. Pueda verlo no como una persona que dejó los vicios que antes tenía, sino como una persona que tiene virtudes. Termino con este ejemplo. Por eso el apóstol Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir. ¿Ve la diferencia? No solamente basta con dejar de robar. Ahora, trabaje para que se convierta en un canal de bendición, para que sea un generoso. No se trata únicamente de dejar de beber, de dejar los vicios, ser libre. No, ahora convertirse en un canal de bendición para libertar a los cautivos. Dios quiere usarle. Dios quiere gloriarse. Va a depender de cada uno de nosotros el poder convertirnos en esos siervos de Dios. Que Dios le dé entendimiento, que Dios continúe sosteniéndole, bendiciendo su vida. Ese es mi deseo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante en este proceso de transformación para la gloria de nuestro Dios. Amén.